cómo organizar un balance de situación, qué elementos tenemos dentro del balance de situación y para qué nos sirven esos elementos o qué información nos aportan esos elementos. Porque en el examen de economía lo que te van a poner va a ser un balance desordenado, te van a mezclar masas patrimoniales que pertenezcan al balance de situación con elementos que no pertenecen al balance de situación y pertenecen a la cuenta de resultados. Entonces tenemos que saber identificar qué elementos pertenecen a la cuenta de resultados y qué elementos pertenecen al balance. Y una vez que ya tengamos el balance ordenado y hecho, lo que nos van a poner va a ser una serie de preguntas sobre el análisis que tenemos que hacer de ese balance. La información que a nosotros nos aporta el balance de situación es una información que nosotros tenemos que extraer a partir de los ratios de ese balance. Entonces hay una serie de ratios que antiguamente te tenías que aprender las fórmulas, ahora ya te dan las fórmulas para que lo puedas calcular, pero obviamente si el balance está mal ordenado, mal asunto, porque no podemos calcular esos ratios, ¿vale? Entonces hay uno que preguntan siempre, que es el fondo de maniobra, que nos da una información general, y luego hay ratios concretos que nos dan información con respecto a la empresa, a determinados aspectos económicos y financieros de la empresa, como por ejemplo el endeudamiento, como por ejemplo la liquidez, ¿vale? Que nos permiten asesorar a una empresa en cuanto al valor de esos ratios. Por ejemplo, en el ratio de endeudamiento nosotros no nos tenemos que aprender la fórmula de cómo se calcula, porque la fórmula me la van a dar, pero lo que sí tenemos que aprendernos es entre qué valores se tiene que mover ese ratio. Porque si yo tengo cualquier ratio fuera de los valores aceptables, me permite generar modificaciones. Es decir, una empresa puede tener un cierto endeudamiento, se permite tener un cierto... De hecho, es bueno tener un cierto endeudamiento, porque, entre otras cosas, no tienes que autofinanciarte completamente, sino que puedes tener financiación ajena. Entonces, eso es lo que nos tenemos que aprender, porque luego la pregunta del examen es tan sencilla como organízame el balance, calcúlame estos ratios y dime cuál es la situación de la empresa. O, en todo caso, plantéame qué podríamos modificar. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de empresa, tenemos que fijarnos, el primer punto sería la información necesaria. Es decir, ¿qué tenemos que aportar como información necesaria? Y la información necesaria que nosotros tenemos que aportar es la memoria. La memoria se compone, por un lado, del balance de situación. Y por otro lado, de la cuenta de resultados. Es decir, cuando nosotros presentamos la documentación de nuestra empresa en el registro mercantil, que es donde tenemos que hacerlo, lo que tenemos que presentar realmente es una memoria. ¿De acuerdo? Y en esa memoria pues tiene que ir el balance de situación y la cuenta de resultados. No tenemos que presentar el libro diario, ni tampoco tenemos que presentar el libro mayor, ni... ¿por qué? Pues porque con el libro diario y con el libro mayor es con lo que se va a componer el balance de situación y la cuenta de resultados, ¿vale? Entonces, a partir del balance de situación, nosotros tenemos una información general de la empresa y a partir de la cuenta de resultados tenemos una información sobre la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, el segundo punto, que sería el segundo punto de estudio, sería el balance de situación.
El balance de situación nosotros lo tenemos que entender desde cómo se compone. Entonces, el balance de situación es el conjunto de las masas patrimoniales Ojo, esas masas patrimoniales se dividen en activos y en pasivos. Y la diferenciación entre los activos y los pasivos es importante. ¿Hace falta que yo me aprenda las masas patrimoniales? Pues sí y no. Sí y no. ¿Por qué digo que sí y no? Muy sencillo. Porque entendiendo qué significa activo y qué significa pasivo, cuando a mí me pongan un conjunto de masas patrimoniales, sin necesidad de saber realmente qué son o a qué obedecen, teniendo el concepto claro de activo y teniendo el concepto claro de pasivo, podemos deducir si pertenecen a los activos o a los pasivos. ¿Vale? Los activos son los bienes y derechos. Es decir, todo aquello que pertenezca a la empresa y todo aquello sobre lo que la empresa tenga un derecho adquirido. Y los pasivos corresponderían a las deudas y obligaciones. Bien. Cuando a mí me pongan por ejemplo, si a mí me ponen un coste no es una deuda. Tampoco es un derecho. Un ingreso no es un derecho, ni un bien tampoco. ¿Vale? Es decir, bueno, sí te acuerdas. Lo que pasa es que lo que te explicaron a ti el año pasado no tiene correspondencia con la realidad de un balance. ¿Vale? ¿Qué es un bien? Pues un bien es aquello que pertenece a la empresa. Y, por lo tanto, todo aquello de lo que la empresa sea titular. Por ejemplo, una mesa es un bien, porque la empresa, cuando compra una mesa, registra la compra con una factura y esa factura dice que la mesa es mía. Y ese bien es tangible, lo puedo tocar. Pero la empresa también, por ejemplo, puede ser titular de una cuenta de correo electrónico que no es tangible. Pero yo la cuenta de correo electrónico la tengo que pagar. Entonces, como la tengo que pagar, la cuenta de correo electrónico, pues obviamente también es de la empresa. Y esos son bienes. ¿De acuerdo? Un derecho es cuando la empresa tiene la titularidad de una deuda de alguien. Por ejemplo, yo tengo clientes. Los clientes no son de la empresa. ¿Vale? Un cliente es una persona ajena a la empresa, que no pertenece a la empresa y que lo único que ha hecho con la empresa es recibir una prestación, un servicio o recibir un equivalente. ¿De acuerdo? El cliente, mientras que el cliente no haya pagado, yo tengo un derecho de cobro sobre el cliente. Y cuando el cliente llega a la fecha de pago y no ha pagado, se convierte en deudor. Y tengo un derecho de cobro sobre el deudor. ¿Vale? Entonces, todo lo que sean bienes, es decir, elementos tangibles o intangibles que pertenezcan a la empresa, y todos los derechos que tenga la empresa adquiridos,
forman parte de los activos. Un ingreso no es un activo. Una venta no es un activo. ¿Por qué? Un ingreso no es un activo porque un ingreso es el acto mediante el cual un cliente deja de ser cliente. No. Un ingreso no es un activo. Un ingreso es el acto mediante el cual el cliente me abona. El dinero que tengo en el banco, por supuesto que es un activo. Mi banco es un activo. Pero el ingreso no es un activo. Entonces el ingreso, al no ser un activo, nosotros lo tenemos que valorar desde otro punto de vista, que sería desde la cuenta de resultados, para calcular, por ejemplo, el beneficio ordinario de la empresa, pues tú haces los ingresos menos los gastos ordinarios, ¿de acuerdo? Pero un bien o un derecho no es un ingreso. Igual que un coste o un gasto no es una obligación o una deuda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque un gasto es el acto en el cual yo pago lo que sea, ¿de acuerdo? Eso es un gasto. Pero el fundamento del balance es entender que solamente vamos a tener activos y solamente vamos a tener pasivos, ¿vale? Entonces, entendiendo bien el concepto de bien y derecho, lo que vamos a hacer va a ser ver qué tipos de activos puede tener una empresa y ver qué tipos de pasivos puede tener una empresa. Entonces, en cuanto a los activos, los activos que puede tener una empresa los podemos dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo, que serían los activos fijos, y un segundo grupo, que serían los activos corrientes o circulantes, ¿vale? Los activos fijos. Cuando hablamos de activo fijo, es todo aquel bien o derecho que no sea usado para la actividad comercial habitual. Todo bien o derecho que no sea usado para la actividad comercial habitual. Entonces, dentro de los activos fijos, tendríamos activo fijo material. ¿El activo fijo material? Pues todo aquello que sea posesión de la empresa que no se utilice para la actividad comercial, como pueden ser construcciones, terrenos, mobiliario, equipos para procesos de información. ¿De acuerdo? Es decir, todo aquello que sea tangible, que yo lo pueda tocar, que se pueda tocar, que no se utilice para nuestra actividad comercial, vehículos. ¿De acuerdo? Etcétera. Bien. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, dentro del activo fijo material,
y en concreto del activo fijo material, si una sociedad, una empresa, se dedica a la compraventa de coches, los vehículos que habitualmente los ponemos en el activo fijo material no son del activo fijo material porque están siendo usados para nuestra actividad comercial. Entonces, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber exactamente la composición del activo dependiendo de la actividad que tenga la empresa. ¿Vale? Después tenemos, dentro de los activos fijos, tendríamos el activo fijo inmaterial. Y el activo fijo inmaterial son todos aquellos activos que pertenecen a la empresa, que no utilizamos para nuestra actividad comercial habitual, pero intangibles, que no se pueden tocar. Como por ejemplo, el software de los ordenadores, las patentes, equipos para procesos de información. Aquí delante, Ximena, tenemos un portátil. Yo lo estoy tocando. Vale. El hardware, que es el portátil, es físico, tangible. Lo que tengo dentro, que es el sistema operativo y demás, es el software, que eso yo no lo puedo tocar. Entonces, tanto de activo fijo inmaterial como material, lo tengo que identificar de esta forma, ¿vale? Que sean activos fijos no quiere decir que no se pueda comerciar con ellos, ¿vale? No quiere decir que no los pueda vender, ¿de acuerdo? No quiere decir que no los pueda vender. Porque, por ejemplo, las patentes, ¿vale? Nosotros, cuando tenemos una patente, ¿qué es lo que hacemos con la patente? Nosotros podemos usar la patente o explotar la patente. La patente, que es un activo fijo inmaterial, es un derecho. Es el derecho a utilizar un determinado sistema de bla, 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 que yo me he inventado, lo patento y es un derecho. Entonces yo puedo ceder ese derecho previo pago. ¿Lo pillamos? Vale. Entonces tendríamos activo fijo material, activo fijo inmaterial, y dentro del activo tenemos también lo que se llaman activos fijos financieros. No. El activo fijo financiero son participaciones en el capital social de otras empresas o de otras sociedades, mejor dicho. Es decir, si a mí me aparece que tengo acciones, ¿de acuerdo? Si a mí me aparece que tengo acciones de otra sociedad, pues es un activo fijo financiero, ¿de acuerdo? Bien, y aparte del activo fijo material, del inmaterial y del financiero, dentro del activo nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos para poder contabilizar este activo en el balance. Esos requisitos son que nosotros tenemos que contabilizar mediante... Hay dos principios contables, uno que dice que los bienes y derechos se contabilizan por su valor de compra y otro que dice que todos los demás principios contables están sujetos a que el balance de situación tiene que presentar una imagen fiel de la empresa. Entonces, tanto el activo fijo material como el activo fijo inmaterial, como los activos financieros, sufren variaciones de valor. Y esas variaciones de valor en el material pues, se producen por el uso, en el inmaterial se producen por el tiempo y en el financiero se producen por su valor bursátil. Entonces, aparte de los activos que nosotros tenemos también dentro del activo fijo se colocan las amortizaciones.
Las amortizaciones, que se denotan como amortizaciones acumuladas, estas lo que nos van a indicar o lo que nos van a dar va a ser el valor de depreciación o la depreciación de los bienes y servicios del activo fijo, ¿vale? Por lo tanto, por norma general en el balance, se contabilizan en negativo, es decir, van a restar valor al activo fijo y representan la actualización de valor actualizan el valor de los activos. Bien, el activo fijo, por tanto, el activo fijo sería igual a la suma del activo fijo material más el activo fijo inmaterial más el activo fijo financiero menos las amortizaciones. Que ahora cuando organicemos el balance, yo siempre lo organizo de la misma forma, colocándolo de una manera ordenada y teniendo el activo fijo total, ¿vale? La suma de los materiales, la suma de... O sea, en cada una de estas cajitas, por decirlo de alguna manera, yo tengo su total, ¿vale? Porque depende luego de los ratios que me vayan a pedir para poder desmenuzarlo con bastante mayor sencillez. Bien, este sería el conjunto de activos fijos. Y aparte, el activo, aparte de tener activos fijos, que son los que no se utilizan para la actividad comercial, tendríamos el activo, los activos corrientes o circulantes, que se llaman de las dos maneras, ¿de acuerdo? Activo corriente o circulante. Si lo llamo activo corriente, el activo fijo lo debería llamar activo no corriente, ¿vale? Y si lo llamo circulante, al activo fijo lo llamo activo fijo, ¿vale? Sería no corriente, corriente o fijo, circulante. De las dos maneras me lo van a dar por válido. El activo circulante es todo bien o servicio que sea usado para la actividad comercial. Dentro del activo corriente o circulante tenemos tres masas patrimoniales, que serían stock o almacén, disponible y realizable. El stock corresponde a las mercaderías. Es decir, lo que yo tengo en mi almacén y que voy a utilizar para mi actividad comercial. Por eso, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, si una empresa se dedica a la venta de coches, los vehículos estarán en el stock, no estarán en el activo fijo, ¿vale? El disponible
que serían todos los bienes y derechos económicos, que se utilizan para nuestra actividad comercial. En el disponible, normalmente lo que vamos a tener va a ser los bancos y caja. Es decir, el dinero que tenemos en el banco y el dinero que tenemos en efectivo. Y el realizable que serían todas aquellas operaciones o todos aquellos elementos que supongan un derecho de cobro, ¿vale? Que por supuesto van a venir dados por las operaciones comerciales que nosotros hagamos. Entonces, en el realizable vamos a tener clientes y deudores. Es decir, los clientes son aquellos elementos de nuestro balance, aquellos señores, aquellas entidades jurídicas que en un momento determinado nosotros hayamos vendido, hayamos realizado una operación comercial de venta con ellos y estén en periodo de pago. Y los deudores son aquellos clientes, por tanto todo lo demás se le aplica al deudor, aquellos clientes que llegado el momento del pago no nos han abonado y por tanto nosotros hemos pasado de tener un cobro a un derecho de cobro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el activo corriente o circulante sería la suma de estos tres. ¿Vale? El activo corriente sería la suma del stock más el disponible más el realizable. Bien, pues con esto tendríamos organizado nuestro activo, ¿de acuerdo? O el activo de nuestro balance. Estas serían todas las masas patrimoniales y submasas patrimoniales de las que dispondría el activo de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el pasivo, que lo vamos a hacer exactamente igual. Los pasivos. El pasivo o los pasivos de la empresa son todas aquellas obligaciones o deudas contraídas por la empresa. Y el pasivo, al igual que el activo, lo podemos dividir en pasivo fijo y pasivo circulante o corriente. ¿Vale? De hecho, la organización del balance en el pasivo no corriente, lo que sería el pasivo fijo, lo tenemos que ver desde un cierto prisma, porque no existe una masa patrimonial que se llame pasivo fijo, sino que es la composición de dos masas patrimoniales del pasivo. ¿Vale? La primera masa patrimonial que tiene el pasivo serían los fondos propios. Los fondos propios son aquellas obligaciones contraídas por la empresa para financiar su activo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los fondos propios, nosotros vamos a tener el capital social, las reservas
pueden ser voluntarias o estatutarias, ¿eh? Sí, hay en la empresa, en toda sociedad, nosotros podemos establecer unas reservas que sean estatutarias, que son obligatorias, y luego, pues nosotros, en una Junta General de Accionistas, por ejemplo, promover para financiar una nueva actividad unas reservas voluntarias que se recogen de los beneficios. ¿Vale? Y por último, las pérdidas y ganancias. O resultado del ejercicio. Los fondos propios, por tanto, se dividirían en estas tres masas patrimoniales, ¿de acuerdo? Y la suma de los fondos propios, pues sería la suma de estos tres. ¿Vale? Los fondos propios serían el capital social, más las reservas, más el resultado del ejercicio, que lo pongo con la palabra beneficio, ¿de acuerdo? Que sería el beneficio neto, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Bien. Los fondos propios, su finalidad es financiar a nuestro activo corriente, o sea, a nuestro activo no corriente, perdón, a nuestro activo fijo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, pues nosotros no tenemos suficiente con los fondos propios para financiar a nuestro activo no corriente, a nuestro activo fijo. Con lo cual aparece una segunda figura, una segunda masa patrimonial, que serían el pasivo exigible a largo plazo. El pasivo exigible a largo plazo correspondería a deudas u obligaciones de pago mayor que un año. ¿Vale? Y por norma general suelen ser deudas con entidades de crédito. En el pasivo exigible a largo plazo, es donde nosotros vamos a tener que colocar los préstamos. ¿De acuerdo? Mucho ojo. Es donde nosotros vamos a tener que colocar los préstamos. Entonces, si en un ejercicio nos ponen préstamo, lo coloco aquí. Bien, aparte, nosotros podemos tener proveedores a largo plazo. ¿De acuerdo? O sea, dentro de las deudas y obligaciones a más de un año, yo puedo tener préstamos con entidades de crédito, proveedores que rara vez
que rara vez nos van a aparecer en el balance. Porque proveedores a largo plazo es un concepto que sí aparece como submasa patrimonial, pero que no tiene sentido, que no tiene mucho sentido. Pero es que los proveedores solo, ¿vale? Los proveedores solo, por norma general, no te van a proveer a más de un año, te proveen a menos de un año. Entonces, los proveedores sí aparecen como masa patrimonial, pero no en el pasivo exigible a largo plazo. Aparecen ahora en el pasivo exigible a corto plazo, ¿vale? Lo que pasa que por norma general, cuando nosotros tenemos un proveedor de activo fijo material, es decir, un proveedor de activo fijo material, pues sería nuestro proveedor de vehículos para la empresa o nuestro proveedor de ordenadores para la empresa. Ese proveedor pasa a computarse como proveedor a largo plazo. Pero te lo tienen que poner. Es decir, te tienen que decir proveedor ALP. ¿De acuerdo? Si no, si te ponen la palabra solo proveedor, no pertenece al pasivo exigible a largo plazo. Bien, el pasivo exigible a largo plazo y los fondos propios, estos dos señores, es lo que nosotros podríamos llamar pasivo fijo. ¿Vale? Que en realidad, como he dicho antes, por norma general no se pone pasivo fijo y se pone fondos propios y pasivo exigible a largo plazo. ¿Vale? Bien. Y por último tenemos la tercera masa patrimonial, que sería el pasivo exigible a corto plazo. El pasivo exigible a corto plazo correspondería a todas aquellas deudas u obligaciones de pago a menos de un año. ¿De acuerdo? ¿Quién aparece en el pasivo exigible a corto plazo? Pues los primeros que aparecen son los señores proveedores, que por norma general siempre son a corto plazo. ¿Quién más aparece? Acreedores. Es decir, en el activo fijo, o sea, en los activos, nosotros en el realizable teníamos unos señores que se llamaban deudores. ¿De acuerdo? Que los deudores pueden ser o bien clientes que no nos han pagado o alguien que nos deba dinero. Por ejemplo, las entidades públicas, Seguridad Social y Hacienda, si tú presentas la declaración de la renta y te sale negativa, Hacienda te tiene que devolver. Bueno, pues Hacienda, hasta que no te devuelva, es un deudor. Y normalmente los acreedores que aparecen en el pasivo exigible a corto plazo son entidades públicas, o sea, Hacienda, Seguridad Social y otro tipo de acreedores. ¿Vale? Y dentro del pasivo exigible a corto plazo tenemos también deudas con entidades de crédito. Y estos serían los créditos.
Ojo. ¿Vale? Esos serían los créditos. ¿Por qué? Vamos a ver. La diferencia entre un préstamo y un crédito es que en el préstamo la entidad financiera a ti te da el capital que tú le pidas a un tanto de interés y a devolver en X, en un periodo de tiempo. Y le da igual que tú uses todo el capital que te entrega o no. Es decir, en el momento que a ti te da el préstamo, si el préstamo es de 100.000 euros, te va a cobrar siempre sobre los 100.000 euros. Y un crédito es que una entidad financiera pone a tu disposición una cierta cantidad de capital y tú vas a utilizar el total o parcialmente esa cantidad. ¿De acuerdo? Te lo pongo fácil. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito no es ni más ni menos que una deuda con una entidad de crédito a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque si la tarjeta de crédito tiene un límite de 600 euros y tú ese límite de 600 euros no lo traspasas, tú pagas por lo que has consumido de la tarjeta, no pagas por el total de la tarjeta, ¿entiendes? Entonces, esas deudas con entidades de crédito a corto plazo se llaman créditos. Lo digo porque en algún ejercicio hay por ahí, algún ejercicio de estos que no molan, que te ponen préstamo y crédito, ¿de acuerdo? A la hora de colocar todo el balance. Entonces, los pasivos, pues serían, la forma que tienen los pasivos sería esta forma. Aquí tendríamos pasivo exigible a largo y pasivo exigible a corto. ¿Vale? Bien, entonces, la forma del activo y la forma del pasivo, los elementos que intervienen en el activo y los elementos que intervienen en el pasivo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cómo organizamos nuestro balance. La organización del balance, yo siempre hago la misma organización del balance. Y lo que hago es dividir una hoja en dos partes. O sea, yo divido una hoja en dos partes iguales. En un lado pongo los activos y en otro lado pongo los pasivos. ¿Vale? Entonces, aquí pongo activo. Aquí pongo pasivo. Y empiezo. Activo fijo. Me pongo una cajita aquí. ¿Vale? O sea, voy a hacer el esquema que yo hago siempre. Si a mí me ponen un examen, yo hago este esquema. Activo fijo. Y aquí tengo activo fijo material, que obviamente hay que identificar las distintas masas patrimoniales que tenemos. Cajita para el resultado. Activo fijo inmaterial, cajita para el resultado.
Activo fijo financiero. Amortización acumulada. Esto entre paréntesis, no lo pongo nunca negativo. O sea, el valor no lo pongo negativo, lo pongo entre paréntesis y sé que lo voy a tener que restar. Aquí yo sé que voy a tener que sumar todo esto, ¿vale? O sea, esa es la suma de todo eso. Activo corriente o activo circulante, que lo pongo así. Stock. Disponible y realizable. Aquí pongo el valor del stock, el valor del disponible, el valor del realizable y aquí la cajita con el valor del activo circulante. Y aquí abajo otra cajita después de todo esto con el valor del activo total. Que obviamente sería esta más esta. ¿Vale? Y ahora, en el otro lado del cuadro, fondos propios, cajita aquí, para los fondos propios, ¿vale? Capital social, reservas, pérdidas y ganancias, con su valor. Pasivo exigible a largo plazo, con su valor. Aquí, en el pasivo exigible a largo plazo, voy metiendo las masas patrimoniales que me vayan poniendo igual que ahí. O sea, justo debajo de activo fijo material, ahí me hago una rayita para saber cuánto vale el total del activo fijo, pero ahí metería, por ejemplo, si tengo construcciones, tal, las metería ahí. Y pasivo exigible a corto plazo, que aquí siempre, en el pasivo exigible a corto plazo, siempre voy a poner, siempre, proveedores, acreedores, porque estos me los van a poner siempre, más luego las masas patrimoniales que me vayan poniendo, si tengo préstamos a corto plazo, tal, ¿vale? Pero los proveedores y los acreedores, por norma general, siempre están. Aquí el total del pasivo exigible a corto plazo y el total del pasivo. ¿Vale? Y sería pues este más este más este más este. La suma de esos tres sería el total del pasivo. Bien. Se me olvidaba decir que el pasivo exigible a corto plazo es lo que nosotros consideraríamos como pasivo circulante o corriente, ¿vale?
Bien, el balance tiene una característica fundamental y es que va a recoger toda la información contable en ese esquema. Y el balance de situación tiene que estar cuadrado. ¿Qué significa que tiene que estar cuadrado? Pues significa lo siguiente. Mira, todo el pasivo de una empresa se utiliza para financiar el activo de la empresa. Entonces, el activo fijo se financia normalmente con los fondos propios y con parte del pasivo exigible a largo plazo, o no, solo con los fondos propios, y el activo circulante o corriente se financia por norma general con el pasivo exigible a corto plazo. Es decir, el stock que yo tengo a mí me lo facilitan los proveedores. Yo le voy a comprar a un proveedor, el proveedor me trae la mercadería entra en mi stock, me dice el proveedor que le puedo pagar a 60 días y yo vendo la mercadería en el día 15, está financiándome, ¿de acuerdo? Entonces, significa que un balance significa que tiene que estar cuadrado porque toda la información que entra en el balance son entradas y salidas, ¿de acuerdo? Y unas financian a las otras, unas van a las otras. Entonces, las que entran por las que salen. El activo total tiene que ser igual al pasivo total. Siempre, ¿vale? El activo total tiene que ser igual al pasivo total. Por lo tanto, estas dos cifras de aquí tienen que ser iguales. ¿Vale? Esta y esta tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué ocurre cuando no son iguales? Sí, sumando todo el activo y sumando todo el pasivo. Esa era la forma de comprobarlo. ¿Qué ocurre cuando no son iguales? Pues muy fácil. Cuando no son iguales, con toda seguridad, falte alguna masa patrimonial, o bien en el activo o bien en el pasivo. Entonces, la primera pregunta que te hacen en todos los ejercicios es: organízame el balance de situación, bla, 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 y calcúlame, por ejemplo, el resultado del ejercicio, que sería el beneficio. Entonces, te dan todas las masas patrimoniales menos esta. Y como sabemos que el activo total tiene que ser igual al pasivo total, pues la diferencia entre el activo y el pasivo va a ser el beneficio, el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la organización que nosotros tenemos que llevar de cualquier balance de situación. Identificar bien los activos y los pasivos, ¿de acuerdo? Y organizar el balance de esta forma. Esa sería la estructura de mi balance. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, una vez que nosotros tenemos ya el balance de situación hecho, comprobado y cuadrado, ¿para qué sirve esto? ¿De acuerdo? Entonces, el para qué sirve pues el balance de situación sirve para una sola cosa. Para dar una imagen fiel
de la sociedad. Para eso sirve. ¿Vale? ¿Y cómo estudiamos esa imagen? ¿O cómo analizamos? Porque en realidad, ¿cómo sabemos si tenemos una imagen fiel? Pues haciendo un análisis del balance. ¿Vale? Entonces, y por último, para la clase de hoy, análisis de un balance de situación. En el análisis del balance de situación, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, mediante unas herramientas matemáticas, determinar a partir de una serie de resultados que obtengamos cómo está la empresa, cuál es la salud de la empresa. Eso sería realizar un análisis de un balance. Y comenzaremos, o sea, tenemos una serie de herramientas que son el fondo de maniobra. La primera herramienta que nosotros tenemos es el fondo de maniobra. Y la segunda herramienta que tenemos son los ratios, que en realidad el fondo de maniobra es un ratio, pero ahora explicaré la diferencia. El fondo de maniobra es un ratio genérico, pero la palabra ratio implica que haya una división, ¿vale? Que haya un porcentaje, que lo pueda dar en un porcentaje, entre comillas. Entonces los ratios normalmente son cocientes, son divisiones, ¿vale? Y el fondo de maniobra no. ¿Qué es el fondo de maniobra? El fondo de maniobra nos da una imagen general de la empresa. ¿Vale? Imagen general de la salud de la empresa. Bueno, ¿cómo se calcula el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra se calcula de la siguiente forma. Es muy sencillo, ¿eh? El fondo de maniobra es igual al activo circulante menos el pasivo exigible a corto plazo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Pues bueno, aquí ocurre lo siguiente. Que como es una diferencia, pues puedo tener tres posibles resultados. ¿Vale? Puedo tener un resultado y es que este fondo de maniobra sea mayor que 0. Puedo tener otro resultado y es que este fondo de maniobra sea igual a 0. Y puedo tener otro resultado y es que este fondo de maniobra sea menor que 0. Si el fondo de maniobra es mayor que 0, la empresa tiene una buena salud. ¿Vale? Se dice que tiene una buena salud, es decir, no tiene problemas. Si es igual a 0, no nos ofrece un análisis claro. Y si es menor que 0, podemos tener, a su vez, dos situaciones. Si es menor que 0 y los fondos propios
son distintos de cero, es decir, hay fondos propios, estamos en una situación de concurso de acreedores. Y si es menor que cero y no hay fondos propios, estamos en una quiebra técnica. El concurso de acreedores es reversible y la quiebra técnica es irreversible. De hecho, la quiebra técnica significa liquidar la sociedad, ¿vale? Entonces se liquida la sociedad primero pagando las deudas contraídas con acreedores, luego con proveedores y por último los socios. Son los últimos que cobrarían por participación, ¿vale? Pero si no hay fondos propios, los socios son los que tienen que hacerse cargo de las deudas societarias. ¿Lo hemos entendido?